¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Daniel de la Fuente Hernández. Estos son mis modelos. Son 5 en total. Comenzamos con lo que son modillones. Modillón es un vocablo técnico que se le llama a estos modelos. Eh, Son elementos voladizos que sobresalen de un muro. Suelen tener una forma de S muy curvada y vuelta al revés. Su principal función de estos modillones es sostener y soportar una cornisa o alero o una losa como tal de en poca distancia. Continuamos con lo que es un arco apuntado. Suele emplear en contraposición geométrica al arco rebajado. El arco apuntado transmite mejor el empuje lateral que un medio punto. Este hace que se pueda construir vanos más abiertos y muros más altos y se obtenga mayor sensación de verticalidad y como tal cuenta con un diseño lo cual lo hace único. Entonces, el modelo viene de la Catedral de Toscana, en España. Fue parte de modelo. De ahí seguimos con la hornacina. Las hornacinas son huecos semiesféricos, parcialmente en una pared, un retablo o una superficie, el cual se coloca una estatua, una imagen o un adorno. Como tal, nos ayuda, es un modelo diseñado para exhibir o mostrar como tal al público, eh, como dice, una estatua, una imagen o un adorno que se quiera sobresaltar y para proteger. Pues estos son mis 5 modelos y sería todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Marisa Candia Silva. A mí me tocó lo que es la columna estipite y el arco Tudor. La columna estipite es una columna o pilastra troncopiramidal invertida que a veces tiene funciones de soporte y también antropoforma. Tiene lo que es una cornisa, un friso, un arquitrabe, la capitel, el collarino, fuste, zócalo y es de estilo barroca. Esta columna la, la agarré del ejemplo de la Basílica de Veracruz en Cuernavaca de la Santa Cruz en la región de Murcia en España. El siguiente es el arco Tudor. Este arco, el ejemplo que agarré fue del castillo de Turbury, el cual es un arco de 4 centros y es tipo arco apuntado que se construye con 4 secciones de circunferencia, tiene 4 centros interiores y se remata con una clave en ángulo y cuenta con arquibolas. Y aquí podemos ver el ejemplo. Mis 2 elementos que hice fueron a base de plastilina y la base de mi soporte de mis elementos está hecha de cartón. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, soy Ashley Nayeli Sarmiento Rojas del sexto C. Primero nos encontramos con una columna meandro. Esta está formada por 2 bucles consecutivos apuntando en direcciones transversales opuestas, entonces las estrías móviles del meandro es un discreto barroquismo anticlásico. Este se caracteriza por el movimiento de las estrías del fuste de la columna o pilastra, ya sea onduladamente, dando una sensación acústica, y el meandro especialmente en las pilastras, que adquieren un perfil dentado y de acordeón. Esta modalidad da una sensación de movimiento acorde a una idea barroca de vitalidad. Y aquí se retomó del templo de Zeus olímpico, el cual también se le conoce simplemente como Olimpeion,
que este se encuentra en el este de Atenas y fue el templo más grande de toda Grecia durante la época romana y la helenística. Contaba con nada menos de 104 columnas de 18 metros de altura, midiendo 96 metros de largo por 40 de ancho, y que hoy en día solo se conservan 16 columnas debido al terremoto que hubo durante la Edad Media. Ahora con el frontón con volutas, que este también es conocido como frontis, que pues es un elemento arquitectónico de origen clásico que consiste en una sensación triangular o gablete dispuesto sobre el establecimiento que descansa sobre las columnas, y las volutas son formas de caracol o de espiral que tanto se caracterizaron los capiteles de este estilo. En lugar de ser lisos y planos con las volutas, los capiteles no son rectos, estas sobresalen de los lados y le dan un toque de adorno. Y se retomó la idea del Palacio de Bellas Artes, ya que el estilo predominante de este es el Art Deco, que se ve reflejado en las líneas estilizadas y los motivos geométricos. Las estructuras que adornan las fachadas, que fueron realizadas por artistas franceses, aprovecharon la herrería, viéndose reflejada en las rejas, las ventanas, las cadenas y hasta banderas, e implementando diferentes diseños. Buenas noches, soy Ana Fernanda Ángeles Muñoz. A mí me tocó realizar el arco de medio punto y la cúpula con tambor. Para esto, el arco de medio punto es un tipo de arco en el que los intrados tienen la forma de un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura abovedada, formado a los cañón. Antiguamente solía estar conformado por bóvedas de adobe, ladrillo o piedra. Este arco comenzó a emplearse en Mesopotamia. En el tercer milenio, su uso pasó a la arquitectura etrusca y de esta a los romanos. Es característico del arte romano y de los estilos que derivado de él, como la arquitectura románica, la arquitectura renacentista y la arquitectura barroca. También lo podemos ver reflejado en el puente de Villahermosa, el cual cuenta con varios arcos de medio punto. Se tomó como ejemplo el arco románico de medio punto de la iglesia de San Pedro de las Dueñas en el Museo Arqueológico Nacional de España. Para esto es importante saber que el arco de medio punto se conforma de 12 partes. Para empezar, en la parte superior tenemos la contraclave, la clave, las dovelas, estrados, estribo, el vértice, la flecha, el centro, la luz, el imposta y línea de arranque, que en total son 12. Como consiguiente, tenemos la cúpula con tambor, que es un elemento arquitectónico estructural situado en la base de una cúpula a modo de prolongación. En la mayoría de los casos su forma es cilíndrica, aunque puede ser poligonal, generalmente octogonal. Se tomó como ejemplo la Basílica de San Pedro, que está en el Vaticano, por el exterior. Su función principal consiste en elevar la cúpula respecto del cuerpo principal de la edificación, al contar con ventanas o vanos que permiten la entrada de luz. Brinda a la cúpula un efecto de ligereza o sensación de estar flotando, además de incrementar. Bien, en esta ocasión hablaremos sobre la columna cariátide y la bóveda de cañón corrida. Para empezar, la columna cariátide es una figura femenina esculpida que tiene como una función la columna o una pilastra que descansa sobre su cabeza un entablamento. Ante esto, pues es la arquitectura griega clásica y pues representa una figura femenina como una columna o un soporte arquitectónico. A lo que representa mucho es que fue construido en los años 400 y 406 a.C. y fue decorado con unas estatuas que representaban a las 6 mujeres denominadas cariátides y cada una de ellas alcanzaba los 230 metros.
Por consiguiente, debemos hablar sobre la bóveda de cañón, y la bóveda de cañón es un elemento arquitectónico frecuente en iglesias románicas, aunque ya lo utilizaban los egipcios, los mesopotámicos y los romanos. Pero sobre todo, ese tipo de bóveda suele estar formada por alineación de arcos de medio punto. Ante esto, era conocida por las civilizaciones antiguas, pero fue un sistema de construcción con adobe utilizado frecuentemente en edificaciones auxiliares como almacenes. La técnica surge probablemente por la necesidad de cubrir edificios construidos de elementos de albañilería.